I will find you. I Will Find You, cuando Liam Neeson pronuncia esto, no es simplemente una línea de guión, porque esta voz no se construyó en un estudio de grabación, sino en la intimidad brutal del dolor que rompe a un hombre. En 2009, tras perder a su esposa, el simple actor murió y nació algo mucho más fuerte. Hoy hablaremos de esa voz que no necesita gritar para hacer temblar al mundo. Esta es la verdadera historia de Liam Neeson. Hay voces que se escuchan, voces que se imitan, voces que se admiran. Y luego está la voz de Liam Neeson. Una voz que no se limita a sonar, pesa, carga, empuja, envuelve. Una voz que parece haber sido tallada más por la vida que por las cuerdas vocales. Una voz que no se construyó en un estudio de grabación, sino en la intimidad brutal del dolor, la pérdida y la resiliencia. Hoy no vamos a hablar de un actor. Vamos a hablar de un símbolo, de un arquetipo que la humanidad reconoce instintivamente. El hombre cuya voz no necesita elevarse para resonar, porque ya lleva en sí misma la gravedad de algo que hemos olvidado. La verdad vivida. La mayoría de los hombres hablan desde la voluntad, otros desde la emoción, muy pocos desde la experiencia. Pero hay una categoría aún más extraña, casi extinta, los que hablan desde la herida, los que han sido quebrados y, al reconstruirse, descubrieron un sonido que ningún entrenamiento puede enseñar. Esa es la categoría de Liam Neeson. Su voz no solo comunica, confiesa, no solo amenaza, sentencia, no solo interpreta, revela. Y por eso suena tan distinta, porque no viene del pecho, viene del fondo, del lugar donde los hombres guardan aquello que no se atreven a mostrar. Piensa en la primera vez que escuchaste su frase icónica: te voy a encontrar. No había grito, no había rabia, no había exageración. Solo una calma tan afilada que parecía cortar el aire. Una línea que no funcionaría en boca de ningún otro actor, porque no es la frase lo que amenaza. Es la historia detrás de la voz que la pronuncia. Lo que hace a su voz inolvidable no es su tono grave. Es su autenticidad fracturada. Es la verdad que esconde, la que no se dice, pero que se siente. Antes de 2009, la voz de Neeson era distinta. Educada, suave, entrenada. Después, algo cambió. Y ese cambio no fue técnico, fue humano. Cuando su esposa, Natasha Richardson, murió de manera trágica, algo se quebró en él, algo que nunca volvió a su lugar original. Y aunque el mundo solo vio al actor seguir trabajando, su voz, la herramienta que nunca puede mentir, delató la transformación interna. Se volvió más áspera, más profunda, más pesada. Adquirió ese temblor casi imperceptible, que solo aparece en quienes han sido visitados por el dolor real. La psicología vocal tiene un término para esto: resonancia emocional. Significa que la voz no vibra solo con aire, vibra con historia. Y cuando una voz vibra con historia, las personas la obedecen sin saber por qué. Eso es lo que esconde la voz de Liam Neeson. Un duelo convertido en autoridad, una pérdida convertida en presencia, una herida convertida en identidad. El mundo moderno idolatra las voces perfectas, claras, limpias, impecables. Pero el cerebro humano confía más en lo imperfecto. Un sonido pulido se siente artificial. Un sonido roto se siente honesto. Por eso, cuando escuchamos a Liam Neeson, no sentimos actuación, sentimos humanidad condensada. Una humanidad que no pide permiso, que no suspira por aprobación, que no necesita elevarse para imponerse. Esa es la primera verdad que su voz esconde. La fuerza nace cuando ya no te importa demostrarla. La segunda verdad es aún más profunda. La voz de Neeson funciona como un puente, entre lo vulnerable y lo implacable. Un equilibrio extraño que muy pocos hombres logran encarnar. Porque para ser temible sin gritar, necesitas dos cosas: una herida abierta y un propósito claro. La herida te da profundidad, el propósito te da dirección. Cuando ambos se unen, la voz deja de ser sonido y se convierte en un mapa emocional. Por eso sus personajes logran algo casi imposible: amenazar con ternura, amar con severidad, hablar poco pero decirlo todo. Hay una escena de The Grey donde, sin levantar la voz, pronuncia líneas que suenan como si la naturaleza misma le respondiera. Porque cuando un hombre acepta su dolor en lugar de ocultarlo, sus palabras cambian de peso. Ya no son ideas, son verdades destiladas. La tercera verdad que esconde su voz es esta:
La vulnerabilidad vocal no te hace débil, te hace creíble. La gente no teme al que grita, teme al que controla, teme al que no necesita volumen para proyectar destino. Esa es la magia de Neeson. No es la fuerza lo que sostiene su voz, es la contención. Un hombre que controla su tono, controla su mundo. Un hombre que mide sus palabras, mide sus consecuencias. Un hombre que usa su silencio como herramienta, nunca es ignorado. Mira cualquier entrevista real. No actúa, no exagera, no adorna. Habla como alguien que ya no tiene prisa y que ya entiende que la vida no se acelera, se honra. Esa calma, ese ritmo lento, ese tono que parece hablar solo lo necesario. Es la marca de alguien que ha visto lo suficiente como para escoger la simplicidad. Y esa simplicidad se siente como poder. Pero hay algo más sutil que esconde su voz. Un eco de humanidad que contrasta con la brutalidad de sus papeles. La voz de un padre. La voz de un hombre cansado, pero dispuesto. La voz de alguien que ya ha perdido algo irreemplazable. Y por eso no teme perder nada más. Cuando un hombre llega a ese punto, sus palabras se vuelven inquebrantables. Y el mundo lo intuye. Por eso su tono es tan convincente, porque no suena a amenaza, suena a promesa. La voz de Liam Neeson no solo se escucha, se recuerda, porque está construida con el material más raro, la verdad emocional que nadie se atreve a mostrar. Y esa es la esencia del poder silencioso. No grita, resuena. No exige, convoca. No actúa, revela. No performa, es. Pero para comprender completamente por qué su voz nos toca tan profundamente, debemos mirar más allá del timbre, del tono y de la técnica. Porque lo que verdaderamente hipnotiza de Liam Neeson no es su forma de hablar, sino desde dónde habla. Hay hombres cuya voz nace de la ambición, otros de la inseguridad, muchos del deseo de ser escuchados. Pero muy pocos hablan desde un espacio mucho más profundo, la claridad interna, ese punto exacto donde ya no necesitas convencer a nadie para ser quien eres. Cuando un hombre descubre ese centro, su voz cambia. Ya no se sostiene en el ego, sino en la coherencia. Y la coherencia, aunque no se vea, se escucha. Eso explica por qué las frases más simples pronunciadas por Neeson tienen una fuerza que voces más potentes jamás alcanzarán. El poder no viene de la garganta, sino de la identidad. Su voz no empuja, atrae. No invade, penetra. No presiona, afirma. En un mundo lleno de gritos, una voz que se mantiene firme sin levantar el volumen, se siente como una anomalía. Una anomalía que el cerebro interpreta como autoridad. La cuarta verdad que esconde su voz es esta. Nadie puede sonar poderoso si no ha conocido su propio silencio. El silencio es el taller donde se forja la presencia. Y Liam Neeson, por razones trágicas y profundas, pasó por silencios que no todos sobreviven. Silencios que te obligan a escucharte. Silencios que no se pueden llenar con palabras. Silencios que te rompen para que puedas recomponerte. De esos silencios nació su voz actual. Una voz que ya no busca ocupar espacio, sino definirlo. Una voz que no necesita demostrar poder porque ya está hecha de él. Y esto se nota incluso en las escenas de acción. Mientras otros actores dependen de explosiones, Neeson depende de una sola línea bien colocada. Mientras otros interpretan fuerza con movimiento, él la interpreta con quietud. Mientras otros exageran para ser recordados, él reduce para ser imposible de olvidar. Su voz funciona como un arma psicológica. Y lo curioso es que no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. Te obliga a escucharte a ti mismo entre sus pausas. Te hace consciente de tus miedos, tus dudas, tus sombras. Es por eso que su tono tiene un efecto extraño en nosotros. Despierta algo, un eco, una memoria emocional escondida, un reconocimiento. Yo también he sufrido, yo también he perdido, yo también he caído. La voz de Neeson no solo impone respeto, impone intimidad. Te habla sin hablarte, te expone sin atacarte, te observa sin moverte. Y en esa combinación de dureza y vulnerabilidad, hay una verdad humana que casi nadie expresa con tanta claridad. La quinta verdad que esconde su voz es esta. La gente no teme la fuerza, teme la honestidad. Y la voz de Neeson suena honesta, brutalmente honesta. Suena como si estuviera diciendo la verdad incluso cuando interpreta ficción. Suena como alguien que ya no tiene nada que ocultar. Y cuando un hombre deja de ocultarse, su presencia se vuelve casi magnética. No se trata de actuar,
Se trata de estar. No se trata de proyectar. Se trata de permitir. No se trata de gritar. Se trata de revelar. Por eso sus personajes, incluso cuando son violentos, siempre tienen una base emocional sólida. Nunca se sienten vacíos. Nunca se sienten caricaturescos. Nunca se sienten artificiales. Hay una escena en Silence donde apenas pronuncia palabras, pero cada mirada suya suena más fuerte que cualquier discurso, porque su voz no solo está en su garganta, está en todo su cuerpo, en su postura, en su respiración, en su presencia. La sexta verdad que esconde su voz es que la fuerza tranquila siempre vence a la fuerza ruidosa. Siempre. A largo plazo, la calma es un arma más poderosa que el grito, porque la calma revela control, y el control revela autoconocimiento. Por eso en Taken, cuando dice su frase más famosa, no parece un héroe de acción. Parece un padre, pero un padre que ya tomó una decisión irreversible. Un padre que no amenaza, advierte. Y la advertencia suena verdadera porque su voz viene del dolor, no del ego. Eso es lo que hace su tono tan devastador. Es la voz de alguien que ya perdió algo irrecuperable. Y por eso hará cualquier cosa para no perder lo que queda. Y ese tipo de determinación no se puede fingir. La séptima verdad que esconde su voz es esta. Cuando has enfrentado tu dolor, ya nada externo puede intimidarte. Su voz es la evidencia de esa transformación. Esa transformación que ocurre cuando la vida te quiebra. Y descubres que aún así sigues de pie. Más lento, más pesado, más consciente. Pero de pie. Esa voz es un recordatorio viviente de que la resiliencia tiene sonido. Y ese sonido no es perfecto, es áspero, es irregular, es íntimo. Y esa intimidad es exactamente lo que nos atrae, porque es real. La octava verdad que esconde su voz es tal vez la más importante. Todos llevamos una voz oculta dentro de nosotros. Una voz que no hemos usado, una voz que aún no hemos liberado, una voz que ha sido enterrada bajo gritos externos y ruidos internos. La voz de Neeson resuena porque nos recuerda esa otra voz. La voz auténtica, la voz sin máscaras, la voz que surge cuando finalmente dejamos de actuar para el mundo y empezamos a hablarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿por qué esa voz nos da miedo? Porque la autenticidad exige valentía. Valentía para aceptar la propia historia, para hablar desde la herida sin esconderla, para usar el silencio como espejo y no como refugio. Liam Neeson encontró su voz verdadera en el instante más oscuro de su vida. No porque quisiera, sino porque no tuvo otra opción. Y en esa obligación brutal, descubrió un tono que millones reconocen como verdadero. Esa es la verdad final que esconde su voz. No nació para sonar poderoso, nació para sonar real. Y lo real, en un mundo lleno de ruido, siempre termina siendo lo más poderoso.